les Bueno, bienvenido. agradezco, gracias, les agradezco a todos el estar acá, la verdad les agradezco el esfuerzo, el interés. Eh, por otro lado, también agradezco mucho a APAS, la verdad que siempre es un honor estar presente por lo que representa esta tremenda institución, por lo cual doble agradecimiento, ¿no? También, bueno, saludarlo a González Girardi, que no debe estar todavía, pero la verdad que lo conozco bastante, es un profesional de aquellos, por lo cual me alegro que también bueno, que compartamos la función total, ¿no? Bueno, quiero anticipar que hay muchos, veo que hay muchos que han estado en otras charlas mías. A veces repito ciertos conceptos porque me parece que es la forma de asentarlos para los que ya estuvieron bueno, y que viene bien, digamos, siempre se dice, todo en la industria está ya inventado, sobre todo en la industria de vida, si queremos retiro y salud, siempre hay algo nuevo para hacer, pero realmente, mayormente todo está inventado, lo bueno es recalcarlo para poder tomar esas consideraciones y aplicarlas, ¿no? Así que voy a compartir pantalla de mi presentación. Sí, sí. Ustedes me dicen, ¿se ve bien? Perfecto. Bueno, comencemos entonces, ¿no? ¿Cuál era? Empiezo por la situación pandemia, prepandemia, ¿no? ¿Cómo estábamos antes digamos, que empezara la pandemia y luego la cuarentena? En principio, todas las compañías de seguros habíamos hecho presupuestos muy moderados ante el 2020 porque entendíamos que venía una crisis, no la pandemia en sí misma, ¿no? Venía una crisis económica. Digamos, no les tengo que contar nada nuevo, el traspaso de mando, dólar en las nubes, en muy poco tiempo, típico de nuestra economía cíclica. Eh, pero digamos, las compañías ya estábamos pensando en una situación de 2020 de crisis. Ahora, ¿qué situación teníamos y que viene de tiempo? Las aseguradoras estaban adecuando al cambio tecnológico, pero tampoco iban acelerando tanto. O sea, todas estaban, digamos, trabajando en mejoras, pero no, digamos, a la velocidad que podíamos entender que fuera necesaria para lo que podría llegar a venir en función de la pandemia, ¿no? Sí, la venta centrada en canales tradicionales, 70-75% del mercado mundial está centrado en productores, ¿no? Después siguen los bancos, sobre todo en Europa, y si queremos lo que llega a ser venta digital, y después me voy a referir un poquito a eso, la venta digital no llega al 3% a nivel mundial, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que Europa, que es la más avanzada, viene trabajando en esto hace muchísimo tiempo, hace por lo menos 10 años. Europa tal vez es el país, perdón, España es el país tal vez de Europa más avanzado. Obviamente en cantidad de prima, digamos, veníamos frente al PBI muy bajos, Latinoamérica 2%, podemos decir que Argentina está menor al 2%, pero vamos a tomar Latinoamérica, versus casi un 9% en países desarrollados. Países desarrollados podríamos hablar de Estados Unidos, Japón, y alguna parte del mercado europeo. Negocio totalmente de relaciones, o sea, tanto el negocio, imagínense que el negocio pasaba por el cara a cara, ¿no? Que creo que está la preferencia del consumidor, digamos, es de cara a cara, pero también el cliente principal, que es el productor, también tiene preferencia a estar en contacto directo con la compañía en el sentido de sentarse, sentémonos, vení a mi oficina o vamos a la de ustedes, sentémonos para hablar de los negocios. Y eso no está mal. No hay nada que cambie lo presencial. Teníamos una baja conciencia aseguradora. También les digo, negocio de relaciones, decíamos, a nivel mundial decíamos, no se puede vender vía individual, sino es a través de un canal que trate face to face con el cliente, ¿no es cierto?
eh, empezamos a ver el inicio de la venta digital, pero vemos que la mayor parte de la venta digital está en manos de productores a través de páginas. Uno podría decir, bueno, pero a ver, ¿es efectivo o no es efectivo? En realidad los productores lo empezaron a hacer porque le traía leads, le traía contactos. En realidad el cliente no termina comprando digitalmente, prácticamente es muy poca la población que compra digitalmente. Lo único que hace es, digamos, lo único que le sirve al productor es que tiene contactos a un costo muy caro, ¿no? Porque obviamente hacer funcionar los motores de Google con las publicidades y demás es muy, muy caro, pero le venían contactos a los cuales le podían vender de todo. Siempre, digamos, después de un asesoramiento, ¿no? Quiero aclarar algo acá digamos, que no todo lo digital es malo, que hay que dividir entre lo que es la revolución tecnológica y lo que es meramente la venta digital. La revolución tecnológica es buenísima, ¿por qué? Porque le permite al productor, a través de automatizaciones que se hacen en los sistemas y demás, tener más tiempo para dedicárselo a ver prospectos, a generar negocios, y eso es muy bueno. Podríamos nombrar, en principio, esto es para el cliente principal, que es el productor, y el cliente final también, porque la telemedicina aplicada a la RT también es excelente, porque esto genera que el accidentado no tenga que ir a una, digamos, a un consultorio médico y pueda solucionar un problema y estar más contenido desde la telemedicina, desde el contacto por videoconferencia con un médico. Podemos nombrar también la videoperitación, que sirve tanto para siniestros como para inspecciones. Todavía en inspecciones no está tan desarrollada, pero se viene un desarrollo fuerte para autos, para negocios. O sea, todo eso ayuda al productor a no tener, digamos, que estar, digamos, negociando con la compañía en función de inspectores, etcétera, etcétera. O sea, lo que trajo la revolución tecnológica es muy bueno, tanto para el cliente principal, que es el productor, como para el cliente final, ¿no es cierto? A veces cuando se dice el cliente final demanda mejoras, que puede utilizar una aplicación por el teléfono, pero estamos hablando de servicio. O sea, el cliente demanda mejoras más, o sea, mayor rapidez en servicios, ¿no es cierto? Pero no dice que quiera comprar digitalmente, que quiera comprar a través de una aplicación. Y esto viene muy bueno para tratar el tema vida, ¿no? Esto es lo que estaba diciendo, la venta digital no es lo mismo que se dice, lo que se llama en el mundo direct to consumer. O sea, ¿qué es direct to consumer? Que yo llame al cliente, ¿no es cierto? La venta digital supone que yo entro a una página y compro. La venta, cuando hay un asesoramiento de por medio, o sea, el cliente no me compró y yo lo llamo, es lo que se llama direct to consumer, que no es más que una plataforma de telemarketing, ¿no? Y la omnicanalidad, empezamos a hablar de la omnicanalidad, que la omnicanalidad está mal entendida en la Argentina, porque la omnicanalidad tendría que ser que el mismo producto se vende a través de todos los canales y el consumidor le elige qué canal quiere utilizar, qué canal, a través de qué canal puede comprar. La verdad que se mal usa porque en los sistemas, digamos, de muchas aseguradoras, creo que de muy pocas, ¿no? Pero eh, la omnicanalidad tiene tal vez una desviación porque el canal digital ofrece mejores precios que el canal tradicional, el canal de productores, y a la vez mejores servicios. Entonces ahí quiebro el concepto de omnicanalidad, ¿no es cierto? Pasa también en otras industrias, pasa también en electrodomésticos, que hoy sí, obviamente, aumentó la venta de electrodomésticos por canales digitales, pero en realidad, ¿qué hacía antes el consumidor? El consumidor miraba la oferta, obviamente era más barata, y por ahí tenía 18 cuotas, supongamos que son electrodomésticos, pero cuando veía la heladera la quería ver, iba a la sucursal, la quería tocar, la quería ver, la quería medir, quería saber cómo quedaba, qué aspecto tenía. La foto no nos da esa impresión. Hoy no lo puede hacer, comprar digitalmente. Ahora, en el e-commerce me gusta mostrar un poco esto,
uno ve que el e-commerce está en crecimiento, todos los días vemos barbaridad en LinkedIn, en todas las redes, vemos que el e-commerce está en crecimiento, ¿no? Recién les nombraba el caso de cualquier casa de electrodomésticos, que está vendiendo más en función digitalmente, ¿no? Porque hoy nadie puede concurrir a una sucursal. Ahora, ¿qué pasa? En la industria en general, en Latinoamérica, el e-commerce tiene, digamos, un 68% de penetración, ¿no es cierto? Ahora, fijémonos bien. En seguros global tiene un 3%. Podemos decir que el 91% de las ventas de seguros a nivel mundial requieren de intervención humana. Esto es un dato muy importante, pero fíjense, en seguros en Latinoamérica está entre el 1 y 2%, digamos, el e-commerce, la venta digital. Ahora, ¿por qué? Porque el e-commerce en seguros es totalmente diferente al e-commerce en cualquier otro tipo de actividad. Nadie se levanta a la mañana diciendo quiero un seguro, ¿no? Quiero un seguro, la verdad que me desperté y quiero un seguro. Dice quiero un mejor televisor, quiero un mejor auto, una heladera, lo que sea. Por eso crece el e-commerce en otras industrias, pero ¿qué pasa? No crece en seguros y no crece porque hay una falta de conciencia aseguradora. Supongamos que el cliente comprara un seguro, ya que estamos hablando de seguros de vida, y vamos a hablar de seguros de vida, digo, a ver, si yo tengo que comprar un seguro, ¿cuál voy a tender a comprar? Y seguramente el más barato, no tengo idea de coberturas, ¿no? Siempre digo, por ejemplo, en hogar, yo no sé lo que vale mi propiedad, y si la quiero vender mañana, ¿a quién llamo? A alguien que me asesore. ¿Por qué? Porque la puedo tener más cara y no la vendo nunca, o la puedo vender muy barata y pierdo plata. Entonces, ¿a quién llamo? A un asesor, ¿no es cierto? Porque no sé lo que vale mi propiedad. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, en un seguro de hogar. Yo tomo un seguro de hogar por ahí enlatadito, bajo, y tal vez mi propiedad vale $100.000, ¿no? Calculo más o menos, tomo, si tengo la posibilidad de tener ese producto en línea, lo compro. Ahora me estoy olvidando que tal vez la casa al lado cuesta $1.000.000, ¿no? ¿Qué pasa si mi siniestro afecta a la de al lado? Entonces, por eso el cliente no sabe de seguros, por lo cual si va a comprar, mayormente va a caer en el infraseguro. Peor un seguro de vida, porque no tiene análisis de ningún tipo, ¿no es cierto? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto necesitaría tener de suma asegurada si mañana no estuviese más o tuviera una incapacidad y la verdad que necesito dinero? ¿Cuánto? ¿Cuánto calculo? ¿No es cierto? A veces ni los mismos productores saben cuál es cuál es la suma asegurada que debería tener una persona. Ya les digo que una persona debería tener no menos de 24 salarios o ingresos como suma asegurada, y esto viene de una teoría de Freud. Freud en su momento dijo que una persona, digamos, o una familia necesitaba 24 meses de recuperación psicológica para poder admitir la pérdida de esa vida. Entonces, obviamente, por eso se toma 24 salarios mínimos para tener la suma asegurada que necesito. Pero bueno, el cliente no tiene idea. Por lo cual, ¿qué va a comprar? Lo más barato, probablemente compre solamente una P y diga, uy, estoy bien cubierto, lo cubre en accidente, no muerte. Por lo cual hay una necesidad de asesoramiento, ¿no? Productos, ¿no? Vamos muy rápido con esto. Siempre decimos autos es un seguro obligatorio y la verdad tiene o no necesidad la persona de que lo asesore, o sea, por ahí lo puede tomar solo. La verdad que tampoco tiene cultura aseguradora, por más que auto sea un seguro obligatorio. Otra vez, ¿cuál es la tendencia a tomar de un consumidor a tomar un seguro de auto? Y por el precio barato, tal vez compre un RC y necesita un todo riesgo. Y compra por precio, porque las páginas generalmente muestran precios, un comparador de precios, y me manda la cotización y después veo la cobertura. Por lo cual, la otra vez escuchaba que decían en una nota que había un 45% de infraseguro en la Argentina. Yo creo que es mucho mayor. Fíjense, y lo vamos a ver para Latinoamérica, porque se muestra mucho más.
En algunos países el seguro, digamos, tiene un seguro obligatorio, en otros no. Fíjense, por ejemplo, Brasil tiene un 67% de penetración en un RC, pero un 19% de penetración en seguros que son los que algunos países lo llaman no obligatorios, que son las coberturas de TC, TR, etc. En algunos países como España, las aseguradoras tienen la venta digital solamente para RC, como consideran que los demás riesgos, como todo riesgo, como terceros completos, etcétera, necesitan un asesoramiento especial. Todo eso lo vende el productor, no lo vende la aseguradora mediante una venta digital. Estamos hablando de España y tiene 10 años de recorrido en este tipo de venta. Chile tiene un 92% de penetración en obligatorios, pero solamente un 23%. Bueno, Colombia un 71% en obligatorios, 20% en optativos. México tiene un 20%, no, en México no es obligatorio el seguro de auto, tiene solamente un 28% de penetración. Quien ha visto el parque automotor o ha visitado el Distrito Federal de México sabe lo que es el tráfico de autos en el Distrito Federal. Bueno, obviamente hay herramientas tecnológicas de venta digital. No saben cómo hacer que el consumidor compre. Y Argentina, bueno, tiene un mix mucho mejor de un obligatorio más optativo, 78%, porque tiene un mejor asesor. Si bien es obligatorio, tiene un mejor asesor del productor en materia de autos. Generalmente, la tendencia del cliente es llamar al productor y preguntarle qué le conviene. Obviamente hay un tema de precio de por medio, pero el productor cumple un buen nivel de asesoramiento sobre este tipo de seguros. Fíjense, esta es la brecha que hay de protección automotriz, o sea, cuánta plata más hay para producir si, digamos, se ampliara el mercado. Brasil tendría 46.000 millones de dólares, Colombia 5.000 millones de dólares, Chile 3.800, en Argentina 1.500 millones de dólares, o sea, todavía digamos, hay una barbaridad de gente sin seguro. Quería mostrarlo sobre autos también porque autos es como o sea, nosotros tenemos un mercado muy basado en autos y RT. Ahora, ¿qué pasa con vida, no? Y nombro dos ejemplos. En Estados Unidos, que tiene todas las herramientas tecnológicas para que una persona pueda entrar y por un sistema pueda prever un seguro de retiro adecuado, la verdad que hay una cultura, digamos, hay una transmisión de cultura aseguradora por parte de padres a hijos. El norteamericano a los 25 años promedio toma un seguro de retiro, porque ya sabe que cuando se jubile digamos, a jubilarse con el 40% de lo que gana en su etapa activa. Por lo cual, digamos, lo hace en un promedio de 25 años. Acá olvidémonos, la penetración es terriblemente baja. Pero ¿a quién le compra en Estados Unidos? Le compra a la gente, allá se llama el agente de seguros o el broker, le compra este tipo de seguros, al de confianza de la familia, ¿no? Que esto es otro punto. Daisy Life siempre la nombro porque creo que hasta es la compañía más grande del mundo en vida. Tiene alrededor de 70.000 vendedores, ¿no es cierto? Imagínense que el avance tecnológico de Japón es terriblemente alto. Sin embargo, tiene 70.000 vendedores para vender vida, ¿no es cierto? Llamativo, ¿no? O sea, que mantenga esa dotación si realmente tiene una penetración Japón del 98%. O sea, es altísima. El japonés podría ir tranquilamente a una máquina o a una web y tomar un seguro de vida. Sin embargo, no pasó. ¿Qué pasó en la situación pandemia? Ya nos metemos en la pandemia. Obviamente, como diría, chocaron los planetas. O sea, nadie imaginaba esto, crisis mundial. ¿Qué pasó entonces? Temores de las aseguradoras. Las aseguradoras se empezaron a preguntar ¿cómo vamos a funcionar? ¿Cómo va a vender el productor? ¿Cómo vamos a retener primas? ¿Cómo van a pagar digamos, los seguros de RT, las empresas, si no estén ejerciendo su actividad? Que de hecho pasó.
empezó una revolución de descuentos, sobre todo en autos, ¿no? Mala prensa, etcétera, páginas que salían o noticias que decían cómo pedirle un descuento a un asegurador en un 50%. Acá fue crucial el productor en poder aplicar el descuento en quien lo necesitaba. Yo creo que la clave, el gran actor de que tuvimos un decrecimiento de primas muy moderado fue el propio productor. Si el productor no hubiera hecho ese asesoramiento, decirle al cliente, no, mira, esto es para otro tipo de personas, o en realidad no puedes hacer un 50%, lo lógico es esto. La verdad que fue muy bueno porque decrecieron las carteras, pero no de la manera que pensábamos. Lo que decía, bajaron las carteras y bajaron los nuevos negocios, ¿no es cierto? Hasta hoy, la cantidad de nuevos negocios que se generan son mucho menores y bajaron aproximadamente un 30% las ventas de nuevos negocios y las carteras se conservaron muy bien porque el productor salió en primera instancia a conservar su cartera. Es un negocio de relaciones, obviamente hay nuevas tecnologías, pero el pensamiento sigue siendo igual. O sea, ¿qué va a pasar cuando termine la pandemia, no es cierto? ¿Cómo va a ser la comunicación? Ahora después nos vamos a meter un poquito más. Sigue siendo la preferencia del consumidor en el trato face to face, porque cuando se hacen encuestas en los consumidores dicen, la verdad que por ahí compraría por una página, pero yo necesitaría asesoramiento. Se entiende que cuando habla de seguro, y sobre todo en empresas, necesita asesoramiento, necesita saber qué es lo que está tomando. Porque hay baja conciencia aseguradora, eso se mantiene hoy. Hay un aislamiento que obliga al teletrabajo, por lo cual cambia la forma de vender. Las aseguradoras sí aceleraron mayores avances tecnológicos, en realidad necesitaban, ante esta situación, generar nuevas herramientas tecnológicas, sobre todo en la venta y sobre todo en venta individual, porque cambió el paradigma. O sea, decíamos, no hay forma de vender seguros en el mundo de vida, estoy hablando de los seguros de vida o vida más ahorro, con capitalización o retiro. No había otra forma que vender cara a cara, ¿no es cierto? Y hubo que adaptarse digamos, a herramientas tecnológicas para poder comercializar este producto. Ahora, ¿qué negocios no sufrieron el impacto de la pandemia? En realidad todos sufrieron, pero ¿qué negocios no sufrieron el impacto de la pandemia? Lo pueden imaginar, los seguros de vida, nadie bajó sus sumas aseguradas, los seguros de retiro, digamos, no hubo mayormente pedidos de baja de aportes, y salud, digamos, hubo una tendencia a no cambiar en el camino de prepaga, y la verdad que no hay morosidad en prepaga y también en seguros de vida. ¿Pero por qué no la hay? Porque nadie se quiere quedar sin esa protección. O sea, empezó a cambiar la cabeza del consumidor en función de estos productos. Repasemos rápidamente el negocio, o sea, las herramientas que tienen los individuos para solucionar sus problemas en materia de protección de sus bienes, de su vida, de su futuro. La primera pregunta es cómo protejo a mi familia si pasa algo. Esto todos lo saben, ¿no es cierto? Siempre concebimos al seguro de vida como seguro de muerte, y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque empieza a existir la incapacidad, a pesar de que hoy la pandemia, o sea, nadie tiene comprobado que el COVID pueda generar una incapacidad. La incapacidad de por sí es más frecuente que la muerte, pero todavía no se sabe si realmente puede dejar una incapacidad del COVID. Pero no se sabe nada del COVID. Enfermedades graves, trasplantes, o sea, cuando estamos hablando de un seguro de vida, estoy diciendo también, no solamente por mi familia, sino cómo me protejo yo. Si llego a tener una enfermedad, digamos, llego a tener una incapacidad, ¿cómo pago una prepaga? ¿Cómo pago mi tratamiento médico? ¿No es cierto?
¿de qué voy a vivir cuando me jubile? O sea, la primera noticia que no es de la jubilación que va a dar el Estado, y ahora lo vamos a ver. Y en última instancia debería decir cómo protejo los bienes que me costó construir, ¿no es cierto? Vamos al sistema previsional, para después entender por qué hay permeabilidad de los consumidores hacia este tipo de seguros. Hay una falta de financiamiento del sistema, eso es claro. Los retirados perciben mucho menos de lo necesario para vivir, y esto es porque tenemos un mercado muy informal de trabajadores, tenemos demasiada cantidad de trabajadores informales. Faltan trabajadores formales para sostener el universo de retirados. O sea, se necesita por lo menos 5 o 6 activos por pasivo para sostener un sistema jubilatorio. Fíjense que las contribuciones y aportes equivalen al 18,2% de los salarios de los activos, cuando debería ser no menos del 40%. Los retirados perciben el 38% de sus ingresos en etapa activa. Lo que les decía, 1,43 aportantes en la Argentina por cada retirado. Y lo más triste, que en 10 años solo el 30% de los retirados podrá percibir su jubilación. Entonces el sistema está colapsado, ¿no? Ya sabemos que una cosa va a suceder antes que la otra. Voy a llegar a los 65, a los 70 y me voy a jubilar. Y si no, obviamente tendré alguna de las situaciones que nombramos anteriormente. O sea, alguna de las dos va a pasar. A ver, esto es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Cuando se llega al retiro, el 16% falleció. El 33% sufre algún tipo de incapacidad. El 47% depende de la familia para mantenerse. El 21% no cuenta con nadie y tienen que seguir trabajando. El 13% está en una buena situación económica y solamente el 3% alcanza una muy buena situación económica. Esto es estadística pura. Entonces, ¿qué oportunidades en pandemia hay? ¿Qué oportunidades existen en la pandemia en seguros de vida y ahorro, ¿no? En primera instancia, yo veía mucho que de pronto leía una nota que decía que había subido la demanda de seguros de vida un 30%. Que yo conozco, nunca subió una demanda, o sea, son productos, todos los seguros son productos de oferta, no hay productos de demanda. Entonces, obviamente, el consumidor empezó a entender, empezó a ser permeable de la toma de un seguro de vida. En principio porque está todo el día con su familia y todos los días lo que lee o lo que ve en televisión es, cambien de canal, el que sea, lo que habla es de muertes y de casos de coronavirus. Las coberturas de seguros de vida cubren coronavirus. En algunos casos, para todas las coberturas, en otras compañías solamente por muerte. Ahora, también hay una permeabilidad del consumidor ante la toma de un seguro de ahorro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también ve que, digamos, las empresas están achicando estructura o pueden llegar a achicarla y en segunda instancia también pueden seguir en la misma empresa, pero el salario bajar. Entonces, si realmente no tiene un seguro de ahorro, no tiene un capital que pueda sostener esa diferencia, obviamente no lo va a lograr. Como dije, está en su casa con su familia. Hubo un contacto rápido con las nuevas herramientas digitales, o sea, tanto el productor tuvo que formarse para esto, que no es lo mismo, y que también, digamos, en sí el consumidor acepta las entrevistas de esta manera. No es lo mismo que la presencial porque la entrevista, no diría digital, cuasi digital, de videoconferencia, no transmite la confianza. Uno no transmite confianza por un canal de videoconferencia. La verdad que es mucho más cansador para quien realiza este tipo de actividad, pero bueno, son las herramientas que existen. Hay, digamos, muchísimas, hay 2 o 3, bueno, muchísimas no, hay 3 o 4 que se están utilizando en el mercado. En realidad el concepto es que
lo que se hizo es que no firmaran ni asegurador ni tomador la solicitud. Ahí es una solicitud editable en PDF y uno de los casos requiere que en el video digamos, el contratante exhiba su documento de identidad. En otros casos se llama al cliente, o sea, no se hace ese video con el texto, se llama al cliente, se le hace 2 o 3 preguntas y queda grabada esa conversación y se aprueba el seguro. Y lo que se está trabajando mucho en muchas compañías es el sistema totalmente digital. O sea, que va a reemplazar los 2 anteriores. O sea, todavía no estaba tan en desarrollo, hoy se acelera. Ahora, ¿qué pasó con las ventas? O sea, empezó este sistema, ¿no? Donde permite, donde el cliente está esperando o está permeable a contratar, ¿no es cierto? Quienes le encontraron la vuelta, la verdad, los productores tienen una ventaja porque la verdad que en vez de hacer 2 entrevistas diarias y lo que les suponía un gasto de ir a un lugar, ir a otro, hoy quien ha podido dominar esta herramienta le permite hacer hasta 6 entrevistas diarias y en realidad lo puede hacer hacia todo el país. Puede estar sentadito en su escritorio con una cámara hablando de la misma manera que lo estamos haciendo con un cliente de Ushuaia, ¿no es cierto? Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Cuando vimos la cantidad de ventas, en realidad la curva fue hacia abajo. Bajaron las ventas al principio 30-40%. Estamos hablando meses de abril, mayo. Ahora, sobre todo en el interior, cuando pudieron volver a la venta presencial, todas esas agencias que veíamos que habían caído subieron su producción y hasta la subieron mucho más alta de la anterior, vendiendo netamente en este sistema de videoconferencia. O sea, no es que las ventas se potenciaron, hubo que adaptarse a la herramienta y la pregunta es, obviamente el proceso es muy ágil, pero la pregunta que nos haríamos en la pospandemia es, ¿llegaron para quedarse? Sí, yo creo que sí, que digamos que el sistema presencial y el sistema por videoconferencia se van a mantener los dos en paralelo. Yo creo que va a primar la presencial y quienes estén más duchos en el uso digamos, de esta herramienta cuasi digital, la van a utilizar. Pero mayormente lo que vimos en esta experiencia, que las agencias que tenían, digamos, o subagencias, o estaban instaladas en el interior, cuando volvieron a la venta presencial, volvieron a crecer a los mismos niveles que estaban o mayores. Esto es lo que decimos en la pospandemia. Se empiezan a sumar productores de seguros patrimoniales. Porque, ¿qué pasa? El productor de patrimoniales también empieza a darse cuenta que le es mucho más difícil comercializar los productos de seguros generales. No estoy hablando a empresas, sino a personas. Entonces, empiezan a sumarse a esta ola o a esta tendencia que diría empezó en el 2020, iría 2021 y 2022, donde los productos centrales de comercialización son vida, retiro y salud. No lo dice yo, lo dice todo el mercado, ¿no? Entonces, obviamente, hay foco en esos productos y el productor de seguros patrimoniales quiere escuchar, quiere invertir, quiere saber cómo desarrollar estos productos. Lo más importante es que estos productos generan un anclaje en el cliente que ningún otro producto lo logra. Porque en el análisis de necesidades, en el contacto con el cliente, se llega a una relación totalmente diferente, ¿no? Por lo cual, también eso es muy importante. Yo siempre que digo, ¿no?, que los clientes de los productores y los referidos de esos clientes son potenciales o son prospectos en manos de sus competidores, ¿no? Quien venda vida le va a ser mucho más fácil absorber los demás negocios, porque genera una relación de confianza única. Entonces, ¿qué debería hacer el productor para aprovechar estas oportunidades? En principio, y muchos me lo han escuchado, Argentina no se puede dar el lujo de tener especialistas.
¿Qué es lo que nos pasa en la Argentina? Tenemos productores que venden generales y RT, no venden vida. Tienen una tremenda cartera por ejemplo, de RT y no le venden seguros colectivos, por ejemplo, ¿no? Tenemos productores que venden vida, pero no venden generales y RT. Tienen un mismo cliente, se sientan ante la misma persona, pero no le venden los demás productos. Tenemos, y acá es peor, ¿no? Tenemos productores que conocen el negocio de vida a fondo, pero no venden vida colectivo. Tal vez me senté con el director de recursos humanos de una empresa y no le pregunté nada de los empleados. Hasta podría establecer un programa de vida individual para los empleados con mejores costos o beneficios, etcétera. Pero no lo hacen. Y tenemos al revés, productores que venden vida colectivo y no venden vida individual. O sea, pude entrar a la empresa, le vendí un seguro colectivo, por ahí un múltiplo de sueldos, a todos los empleados, pero también le podría haber reforzado con un seguro de vida individual, ¿no es cierto? Pues siempre recordamos que el vida colectivo tiene como tomador a una empresa, supongamos, y que si yo me voy de una empresa a otra, tal vez no tengo un seguro colectivo y tal vez yo ya no tenga la capacidad de comprar un seguro de vida individual. Por lo cual, no podemos entender que, digamos, que sabiendo del mismo negocio no lo haga. Entonces, ¿qué es lo primordial? Lo primordial es toda la información, y acá también tenemos muchas responsabilidades aseguradoras, que le podamos dar al productor y que realicen un cross de su cartera, ¿no es cierto? Porque algo que ya tiene el productor, sobre todo el de generales, es que ya tiene la cartera, ya el cliente lo conoce, ¿no es cierto? Nosotros teníamos casos tenemos un caso de un productor que tenía 7.000 empresas en RT, porque se dedicaba solamente a RT, se dedicaba, gracias a Dios, porque nos hizo caso, y el 60% de las empresas eran constructoras. Le vendía algún seguro relacionado a la construcción, cero. ¿No? Bueno, lo fuimos llevando, lo fuimos entrenando. Fíjense un dato curioso. En Estados Unidos tienen 4,6 seguros promedio por cliente. En Europa 4,4. En Latinoamérica 1,3. Bajísimo. Quiere decir que no hacemos cross de nuestra cartera. Acá hablo de capacitación. Ya no sirve la capacitación donde yo te siente y te diga cómo es el seguro, cómo actúa. Acá la capacitación tiene que tener campo de acción. Cuando yo hablo o yo entreno, tengo que decirle al productor cómo hacerlo, cómo desarrollarlo. Hoy en materia de seguros de vida, retiro, hay muchísimas capacitaciones que enseñan a vender con sistemas de videoconferencia, con entrenamientos a fondo. O sea, hoy capacitación por estos medios hay, digamos, para divertirse en lo que hace a estos negocios en particular. La comunicación con el cliente. Una de las ventajas de las videoconferencias y de las herramientas que tenemos es que podemos generar una mayor comunicación con el cliente, más rápida. Antes lo íbamos a visitar, pero podemos decir que post pandemia también nos podría servir como para tener una comunicación mucho más fluida. Fíjense, en países donde, digamos, hay mayor contacto en los primeros 12 meses de venta de un seguro, tiene mayor retención del seguro. Y en los que no, obviamente, la retención es mucho más pobre. O sea, es mucho más fuerte, digamos, la contactabilidad con nuestro cliente en el primer año que le vendimos el producto. Y obviamente hay técnicas como para cada 6 meses ofrecerle otro producto o menos, ofrecerle un producto adicional, revisar sus sumas aseguradas. En Estados Unidos creció entre un 40 y un 50% las ventas de vida, que fue algo parecido a lo que pasó cuando fue la destrucción de las Torres Gemelas. ¿Por qué? Bueno, el norteamericano ya tiene una conciencia aseguradora, pero se sentó con su agente de seguros para saber si, digamos, si tenía la suma suma asegurada adecuada, si estaba actualizada, si necesitaba más, y para tomar nuevos seguros. O sea, el que no tenía para tomarlos. Estamos hablando de un país de un 80% de penetración, pero ya tiene una cultura para hacerlo. O sea, nosotros no le hemos formado, porque es responsabilidad de nosotros, aseguradoras y productores, el poder hacerlo. Solo no se hace. Para eso vamos al cliente integral, de nuevo. A ver,
Yo lo llamo estrategia 360. Un cliente puede tener todas estas necesidades. Si yo solamente voy a uno, me perdí ser su asesor, ¿no es cierto? Yo creo que la gran parte de los productores no lo hace porque no lo conoce, pero la verdad se tiene que involucrar y las compañías ayudar incluso en la visita de clientes o en este momento por videollamadas con el cliente para seguros como pueden ser caución u otros, para que pueda, digamos, ayudar al productor a generar otros negocios. Pero si realmente el cliente es uno, digamos, tiene todas estas necesidades, yo productor tengo que atender todas sus necesidades. Nichos, a nichos de mercado lo llamo a todo lo que no está explotado. O sea, estoy hablando de, pueden ser clubes, pueden ser cooperativas. Fíjense que a veces una cooperativa eléctrica de una localidad maneja la ciudad. Entonces, si yo puedo entrar con una cooperativa eléctrica, pues maneja todos los servicios, si yo puedo entrar con una cooperativa eléctrica en una localidad que tiene, no sé, 20.000, 30.000, 40.000 consumidores, estamos hablando de quienes detentan un... Ay, no me sale la palabra, pero estamos hablando de quienes utilizan el servicio. Obviamente tengo la posibilidad con la cooperativa de llegar con cualquier producto a toda la población, ¿no? Y cerré el acuerdo con la cooperativa. O sea, de alguna manera llegué a todo el pueblo. Estoy hablando de un caso, pueden ser cooperativas, hay mucho por hacer, se pueden hacer seguros económicos para quienes puedan pagar otro tipo de seguros, o también nos podemos encontrar con gente que puede pagar seguros más complejos de vida. Las pymes son las grandes olvidadas. Fíjense que en la Argentina tenemos alrededor de 500.000 pymes. El 94% son de menos de 40 empleados. Si queremos, el 96% es de menos de 100 empleados, que sí que las grandes conforman el 4%. Casi todo en la Argentina es pymes. Y sin embargo es lo menos explotado. Fíjense un ejemplo. Me siento con un director de recursos humanos, gerente de recursos humanos o gerente de compras. Yo soy especialista en RT, por lo cual fui a la empresa, me llevé la RT y estoy feliz. Ahora, podría haberle preguntado por seguros de vida, podría haber hablado de sepelio, podría haber hablado de ley de contrato de trabajo, convenio mercantil, no me quiero extender mucho en esto, pero la ley de contrato de trabajo hoy es muy vital. ¿Por qué? Porque es un seguro que no es caro y obviamente la presencia del COVID hace que si yo que tengo que indemnizar, porque la ley lo obliga como empleador, a un empleado que estuvo hace muchísimo tiempo en la compañía y tienen un salario elevado, ya sea por muerte o incapacidad, si lo tiene que pagar la pyme quiebra. Y si nosotros no vamos y nos sentamos con esa pyme a decirle, mirá, vos podés paliar esta situación, podés contemplarlo a través de un seguro que no lo sabe y realmente cruzá tu cartera de RT para poder hacerlo. Porque la verdad que hoy realmente es un riesgo enorme. Y un optativo, que podría ser un múltiplo de sueldos, etc. También podríamos haber hablado de salud, ya sea de una prepaga, de cambio de prepaga, puede ser de un seguro de salud, digamos que para gente que no tenga o tenga una obra social común, eh, algo que refuerce su cobertura de salud. Podríamos haber hablado de seguros generales para los empleados, o sea, con algún descuento, alguna facilidad, digamos, poner en marcha un programa de seguros para empleados. La mayoría de los directores o gerentes de recursos humanos lo acepta porque es un beneficio para los empleados. A ellos no les cuesta nada. Podríamos haber hablado de retiro también. Fíjense todas las oportunidades que tenemos ante el contacto de una sola persona en una empresa. Por último, los microseguros, yo los pongo, no es lo recomendable. En otros países existen que yo pueda tomar coberturas de vida, por ejemplo, por determinado tiempo, donde voy a tener más riesgo. No sé, podría ser un año porque no se ven tanto en la Argentina, ¿no? Porque viajo al exterior y etcétera, etcétera. Puedo tener mucho más riesgo en otro país. Realmente no lo recomiendo, pero muchos productores, lo he visto en Latinoamérica, los utilizan para después venderle un producto más, digamos, más completo. Esto se ve también mucho en hogar, ¿no?
yo me voy de vacaciones, dejo la casa, bueno, tomo un seguro por los 15 días que dejo la casa, digamos, desocupada. En vida no lo recomiendo tanto, o no lo recomiendo. Bueno, con esto llego al fin del tiempo disponible y estoy para contestar las preguntas que deseen. La verdad que el tema es mucho más amplio, pero bueno, lo quise acortar para cumplir en los tiempos. Los escucho. Yo tengo una pregunta. Sí, Natacha. Eh, en Estados Unidos está la conciencia, esa conciencia aseguradora, es verdad, uno lo ve hasta en las películas, ¿no? Pero ¿cómo hacemos acá porque allá ellos tienen una moneda y una política económica más seria, una moneda fuerte, entonces ellos confían en las empresas que le ofrecen estos seguros porque no es como por ahí me pasa, bueno, yo recién empiezo con el tema, pero me pasa cuando estoy, pero esto es seguro, pero realmente de aquí a 15 años voy a, más allá que uno tenga, ¿no? Uno, tiene la empresa que lo respalda, tiene bueno, pero sí hay esa desconfianza que por ahí, bueno, por la propia cultura de nuestro país. Sí. Bueno, Natacha, ahí tenés dos temas, ¿no? Una es la desconfianza porque Argentina tiene una economía cíclica, difícilmente salga de eso, y la verdad que eso genera, tal vez al que lo vivió, si te referías a eso, una desconfianza como la de 2001-2002, ¿no? La verdad que las Sí, compañías de seguros han cumplido, han devuelto el dinero, algunas lo hicieron, digamos, automáticamente, alguna tenía un capital, el capital invertido en el exterior, cosa que no debería haber sido, pero en realidad las compañías terminaron de cubrir, de poder devolverle al cliente si lo quisiera sus, sus sumas más de retiro, ¿no? Más de capitalización en dólares, o sea, o al valor actualizado. Y, digamos, de hecho, hay compañías que siguieron vendiendo en post-2002, que siguieron vendiendo en muy buen ritmo, a pesar de que, digamos, los que más sufrieron obviamente fueron los bancos, porque obviamente la mayor desconfianza fue a los bancos, pero las compañías hicieron o planes inmediatos, donde las devolvían en el momento, si se quería, y también hacían, digamos, planes a 3 y 5 años. A ver, el error que yo veo ahí, y por qué también pasó eso, es porque la verdad que en ese momento había mucha compañía que tenía gente de seguros propia, o sea, su propia fuerza de ventas, y vendía productos de capitalización con, con vida, con protección, muy basados en la capitalización. Entonces el cliente hablaba de ahorros y no hablaba de su protección. O sea, no pensó, che, ¿qué pasa con mi protección? Pensaban solamente en el ahorro. Era mala venta, en definitiva. Obviamente todos salimos, yo me acuerdo en ese momento estaba en otra compañía, estaba en MetLife, y salimos todos a atender a los clientes. Y era como llevarlos a decir, che, pero vos tenés un seguro de vida, tenés una suma asegurada. Obviamente salieron airosas las compañías, y digamos, en lo que vos decís, obviamente yo recomendaría siempre contratar en moneda fuerte, o sea, dólar. Igual hoy existen muchos contratos donde hay una actualización ya en el contrato de un porcentaje determinado, de suma asegurada en pesos. Igual la tarea del productor es estar continuamente reviendo esa suma asegurada en un país como el nuestro con inflación. Porque si no, te pasa lo mismo como en los seguros patrimoniales que quedan infrasegurados. Entonces, muchas veces pasa en que se vende el producto y después no se revisita el cliente. Entonces, en realidad hay que analizar la suma asegurada, sentarse con el cliente y actualizarla, digamos,
cada un periodo tal vez de 3 meses, 6 meses, un año. Eso es un trabajo que hay que hacer cuando toma pesos, porque tiene la incertidumbre del dólar. Pero bueno, hoy en este momento la tendencia es 50 y 50. 50% de los asegurados tienen seguros en dólares, 50% en pesos. El que esté en dólares no hay ningún problema porque se actualiza. Siempre el dólar alcanza la inflación. Pero en el caso de seguros, digamos, en pesos, hay que estar muy cerca de la póliza del cliente para que tenga una actualización más allá de la que las pólizas tienen, 20-30%. Como obviamente tenemos una inflación más elevada, hay que sentarse con el cliente para reverlo. Es un trabajo adicional que hay que hacer. Pero bueno, muchos aprovechan esa situación para pedir referidos o nuevos clientes, etcétera, etcétera. No sé si eso contesta tu pregunta, pero... No sé, José, te pido, discúlpame, si bueno, se puede dejar de compartir la pantalla, así vemos Ah, las caras de quienes... sí, yo las veo de costado, pero... A ver. no sé, acá Marcelo Grassini pregunta Ahí si está, ya hubo no lo ven más, baja. ¿no? Sí. Sí, perfecto. Marcelo García está preguntando si hubo baja en las primas y o sumas aseguradas en los contratos de vida. Y después también están consultando que en la Patagonia, debido a la crisis existente, si existen seguros de menor monto para seguir manteniendo el riesgo hasta tanto se mejore la situación. Claro. Son dos preguntas, Bueno, creo, las dos. sí, pero a ver, la primera era que si bajaron la cantidad, yo dije que era uno de los negocios que no sufrió problemas en la pandemia, porque el que lo tenía quería seguir asegurado, ya está convencido de la necesidad de su seguro. Entonces, me parece que eso hizo que, bueno, el que ya tenía una conciencia de decir, no, esto obviamente lo conservo, esto quiero tenerlo. Entonces, nosotros, digamos, como grupo, y por lo que he consultado en el mercado, no hubo bajas, ni tampoco hubo pedido de baja de aportes a negocios como podría ser de vida o de retiro. La verdad, también pasó en salud, que no hubo morosidad, de hecho pasa en vida. La morosidad bajó. No, la verdad que no, que temíamos un poco el tema de la suba del dólar que nos impactara en la baja de aportes, pero no se dio. La verdad que no se dio en la gente. Y por otro lado, obviamente nosotros poseemos una prepaga y lo que vimos es que no había morosidad, pero también que no tenías bajas. O sea, nadie quería salir del plan, ¿no es cierto? También eso te impacta en las ventas, ¿no? Porque si vos querés ir a vender más prepaga, estamos hablando en individuos, o sea, ofrecer tu otra prepaga con un menor precio, es como que la gente dice, no, en este momento no quiero salir a ver si me quedo sin algo, porque todo consumidor o todo asegurado dice, ¿y por qué no me puede tocar a mí? O sea, el COVID está muy presente, lo vemos todos los días, como decía. Sí hay productos, uno siempre piensa en el producto de vida con capitalización, pero hay muchos seguros que son más económicos y que el cliente los puede tomar, que en muchas compañías están en una web y pueden, digamos, tomar ese seguro que es más económico, con una buena suma asegurada, y lo emiten directamente de la web. O sea, lo cotizan en la web y lo emiten, que es una solución también para que, digamos, el que no puede pagar ahora no deje de tener cobertura. Y eso sí, sí hay. También a veces, depende del tiempo que tenga el asegurado en la póliza, puede utilizar parte de su capitalización del seguro de vida. Recordemos siempre que el seguro de vida con capitalización, que la capitalización lo que hace es sostener la prima nivelada. ¿Eso qué quiere decir? Yo a los 25 años tomé un seguro, no es mi caso, ¿no? Tomé un seguro, tengo 24 por eso. A los 25 años, supongamos, tomé un seguro y costaba, no sé, $20. Bueno, obviamente la reserva matemática
me sostiene esos $20 de por vida. Por eso se dice que, la pregunta es, ¿vos vas a querer tener una familia? ¿Vas a necesitar un seguro de vida? Si es así, cuanto antes lo tomes mejor, porque vas a pagar mucho menos durante toda tu vida. Y si querés después, le podés poner más al fondo de capitalización o tomar un seguro de retiro. Para mí lo perfecto es tener los dos. Pero sí hay, digamos, o se puede bajar la suma asegurada y la prima en el mismo seguro. Si no existe esa posibilidad, hay muchos seguros que por lo menos contemplan el tener una protección pura de buena suma asegurada durante el periodo, cuando quieran, ¿no? Generalmente son más restrictivas. El seguro de vida con capitalización, yo lo puedo tener hasta los 99 años. Los norteamericanos tienen en la cabeza que no compran un seguro de vida, compran un capital. Yo no sé si voy a poder dejarles $1 millón a mis hijos, pero sí sé que si pago por mes X cantidad de plata por una suma asegurada de 10 millones, los 10 millones, perdón, de $1 millón, el millón se lo voy a dejar. Entonces lo están comprando es capital para dejárselo a sus hijos. Es muy normal en Estados Unidos esto. Pero bueno, hay herramientas, realmente hay herramientas para utilizar. Si hay en esta necesidad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián del Bruto? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, vos. Primero te felicito por la exposición, fue súper clara. Y gracias. tenía una consulta que va en relación a la primera consulta. Sí. ¿Hay alguna forma dentro del contrato del seguro de vida para poder, o alguna herramienta que tienen las compañías de seguros que tenemos para anclar el tipo de cambio? Yo tengo 43, tengo más que vos porque dijiste que tenías 24, sí. Pero digo, en mis 43... No se me nota, estoy muy desgastado, ¿no? Pero... En mis 43 sí. He visto lo que vos decías, ¿no? Esta situación cíclica económica que tiene el país, donde me cuesta mucho orientar al cliente a contratar un seguro de vida, no, porque si fuera solo un seguro de vida, por supuesto uno está pagando una cuota por una suma asegurada, pero sí para digamos, que venga atado a capitalización, ¿no? Esto de decir, vos ponés 2.000 pesos por mes y dentro de 40 años tenés 2 millones. Sí. Eso, no sé si hay algún tipo de herramienta que tienen las compañías de seguros que vayan más allá del gobierno de turno o de los problemas que tiene el gobierno de turno que seguramente... que hayan algunas herramientas que tienen los gobiernos para diferenciar 3 tipos de cambio y demás. Y la segunda pregunta que te hacía era esto mismo. Si toman el tipo de cambio, me imagino que es el dólar oficial, ¿no? Exactamente. En el caso de hacer una moneda fuerte. Sí. ¿Y cómo contemplás la suma asegurada de un cliente, a grandes rasgos, en ese tipo de cambio, ¿no? No sé si se entiende. Sí. O sea, como sí. La cuota del colegio hoy son tantos dólares, pero ¿qué va? ¿Oficiales? Digamos, ¿lo tomás? Eso claro, hoy con la política que tenemos, la política cambiaria, solo nosotros podemos aplicar, digamos, tomo, digamos, es como si te comprara dólares a 78. ¿Sí? Si todavía está a 78, ¿no? Pero sí. es como que compro, digamos, dólares a 78. Y vos tenés X dólares, ¿no es cierto? Si lo leemos entre líneas hay una ventaja, ¿no es cierto? Porque yo estoy comprando dólares a valor oficial. Ahora, digamos, si vos me lo pedís mañana, yo te voy a tener que dar esos mismos dólares a cambio oficial. No tengo alternativa. Ahora, se supone que un programa de retiro, los que ven también esta fase, piensan a más años. Entonces dicen, bueno, en realidad yo me estoy armando un capital con una ventaja, si querés, teniendo, digamos, varios tipos de cambio, o si querés una brecha entre un tipo de cambio y otro. Entonces de esa manera, en un momento era el doble. En un momento, digamos, yo tenía el doble de plata en un seguro de retiro que si iba a comprar dólares, ¿no es cierto? Entonces,
muchos hicieron seguros de retiro por eso. Obviamente lo que está tratando de hacer el gobierno es achicar la brecha. Claro. Pero en realidad la mayoría de los que toman esa premisa lo hacen pensando en que no va a estar para siempre. Fue como en la era de Macri. O sea, el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era, digamos, muy similar en cuanto al corralito, ¿no? No al corralito, sino al tipo de cambio. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero, digamos, quienes después pasaron después Macri eso lo disolvió, y obviamente el que tenía una póliza en dólares había ganado mucha plata, más el interés financiero que nosotros damos, ¿no? Nosotros somos un grupo que facturamos 70.000 millones y eso ayuda a que, digamos, podamos tener la fortaleza para conseguir una muy buena rentabilidad económica. Además tenemos garantizados, ¿no? O sea, si yo pierdo, garantizo un porcentaje en tasa. O sea, el cliente nunca pierde. ¿Y eso con respecto al reperfilamiento no los mató a las compañías en general? No sé si a ustedes en particular, digo, a las demás. Sí, obviamente a todas. Okay. A todas, obviamente, pero digamos, está toda la negociación de por medio, financieramente se está muy bien, por lo cual no tuvimos ni siquiera que poner topes o decir, no permito más la contratación de seguros en dólares. Claro. Por lo cual sí podés perder algo de plata, pero financieramente en el paquete claro. no. Porque Entonces, es largo plazo también, ¿no? Exactamente. Claro. El negocio más rentable de seguros en el mundo es el negocio de seguros de vida. Las compañías más sanas son las de vida. Es como el caso de Alico, ¿no? Cuando la vendió a IG. Era la corona, era ¿cómo se llama? Como lo más importante de la corona. Claro. Era vender esa compañía. La terminaron vendiendo porque había mucha presión de los contribuyentes de que volviera el dinero que se había prestado para el salvataje de compañías, ¿no? Claro. Estamos hablando de 2008 más o menos. Que Sí, pasó en todo 2008 fue la crisis de New York. Exactamente. Que no afectó a las Gracias. compañías de seguros de vida. Gracias. José, muchísimas gracias. Yo sé que nos quedamos con un montón de consultas y preguntas, pero quiero cumplir con lo que habíamos pactado, así que muchísimas gracias. Todos los que quieran hacer consultas se las vamos a pasar a José. Lo pueden hacer a delec-mediooeste@apa.org.ar. Así se las trasladamos a José y él seguramente nos va a mandar la devolución. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que participaron. Obviamente me sentí muy cómodo y estoy a disposición. Lo que necesiten, hagan las consultas a APAS y bueno, se los vamos a responder. Bueno, muchísimas gracias. Te liberamos y bueno, les voy a pedir a los participantes, ahora va a aparecer en pantalla una pequeña encuesta, lo que les había comentado, de 3 preguntitas, así que hacen el favor de respondernos. Bueno, gracias, José, un beso enorme. A ustedes, cuídense mucho. Bueno, mientras van respondiendo la encuesta, que es muy breve, les vamos a poner en el chat todos los datos de contacto de la asociación y después seguimos con Andrea. Gracias. Gracias, Marian. Bueno, no lo encuentro. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado Daniel González Girardi. Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Atena? ¿Cómo te va? Ay, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar de esta charla.
No, gracias por invitarme, Andrea. Bueno, un gusto, buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien, no? Sí, se escucha perfecto. Bueno. Bueno, creo que me dejó una cantidad de reflexiones, Aramburu, que me sirven mucho para mi charla. O para los conceptos que venimos trabajando, ¿no? Andrea, me parece que de una cuota de optimismo en los datos que da la actividad nuestra, ¿no, Andrea? Totalmente. Bueno, pero queremos que nos cuentes sobre este nuevo programa. Comenzar, la verdad que como José te dejó la puertita abierta, es todo tuyo. Bueno. Bueno, me parecía importante lo de José porque nosotros venimos en APAS trabajando desde el año 2006 pensando en un perfil nuevo del corredor o productor de seguros. Y cuando asumió esta nueva conducción política, lo que nos pidió es que lo sacáramos del ámbito de análisis, de estudio, y lo lleváramos a la práctica. La indicación fue, todo el mundo está diciendo que el mercado va a cambiar, pero nadie está diciendo cómo va a cambiar. Y qué hacer para enfrentarlo con éxito. Nosotros veníamos trabajando también en paralelo en un centro de investigación de una escuela de negocios de la Universidad Austral, con lo cual también habíamos hecho mucho trabajo respecto a todo lo que era el tema de la cuarta revolución industrial, que es la que da marco a toda esta transformación del mercado de seguros. Y cuando empezamos a diseñar concretamente qué estructura le podíamos dar de formación profesional al corredor de seguros, primero pensamos que que nuestra actividad iba a sobrevivir con éxito, iba a trasponer esta revolución con éxito, pero para hacerlo debía revolucionar hacia un cambio, partiendo de las bases que ya existen, agregándole nuevas capacidades que permitan ayornarlo. Y creo que Aramburu mostró claramente que el consumidor sigue reclamando la función del asesor de seguros. Y sobre esa base entendimos que había un conjunto de negocios que requerían especialmente el asesoramiento profesional del cliente. Uno era vida, por eso ahora estuvimos, yo aprovechando un viaje que hice a España antes de la pandemia, algunos lugares del mercado de seguros, llevé, por un tema personal, pero aproveché y llevé algunas inquietudes de APAS, y estuvimos viendo cómo funcionaba este tema de planificación financiera, con lo cual tenemos en carpeta algunas cosas al respecto. Planificación financiera es lo que da marco a los seguros de vida. También porque pensamos que esa era una herramienta importante. También pensamos que lo que es riesgo de trabajo hay que darle un vuelco, y tenemos un programa que está en carpeta ya bastante terminado, que lo que transforma al corredor de seguros de un mero intermediario de precio en lo que es riesgo de trabajo a una persona que analiza el riesgo de trabajo y busca a crear valor entre todas las partes. Pero el que ya está en marcha con mucho éxito es el programa que transforma a los asesores de seguros en analistas de riesgo. Y específicamente lo que viene a dar respuesta a este programa es a la necesidad de que el corredor de seguros se especialice en encontrar soluciones a medida para lo que habló muy bien Aramburu, que es las 500.000 pymes que están dando vuelta en la Argentina, de las cuales el 95% son de menos de 40 personas. Ahí necesitamos metodología de trabajo para encontrar maneras diferentes de abordar los clientes, de entender cuáles son sus verdaderas necesidades y estar cerca de ellos. Pero no de una manera tradicional donde uno le va a ofrecer un portafolio de soluciones. Nuestro eslogan en el Centro de Altos Estudios de APAS, que es el lugar donde estamos pensando en cómo afrontar la cuarta revolución industrial, ayudarlos a todos a hacerlo con éxito, tenemos un eslogan que es preparar a nuestros alumnos colegas, a hacer mejores preguntas para entender y tener mejor empatía frente al cliente, y no solo entender sus procesos, sus riesgos, sino empezar a indagar algo que va muy al profundo de la relación entre las personas, que son las emociones. Entender realmente
qué es lo que está sintiendo el cliente frente a los riesgos que se enfrenta. Si los está negando, si los está reconociendo, ayudarlos a reconocerlos, ayudarlo en ese proceso de tomar una decisión de hacer las cosas mejor. Y para eso hay que indagar. ¿Indagar para qué? Para entender qué es lo más importante que nos da. Ponernos en el lugar del otro, ser empáticos. Y ponerlos en el lugar del otro es ponerse en los zapatos del otro y entender sus necesidades. Es la única manera de armar algo a medida. Entonces, una vez que aprendemos a hacer mejores preguntas, lo que le vamos a enseñar, y le estamos enseñando a los alumnos, es a diseñar mejores respuestas. Y aquí entendemos de que la tecnología tiene poco que hacer en este orden de cosas. La tecnología no hace preguntas que vayan a indagar en los procesos, que vayan a indagar en las emociones, y que permita sobre esa base hacer una solución a medida, una respuesta directa a las necesidades y a las emociones que maneja el cliente. Entonces, es un negocio, es una manera de hacer negocios en donde las emociones tienen un fuerte componente, y es una manera de hacer negocios donde hay un nicho en las empresas que sienten las empresas que tienen problemas serios en el sentido de interpretar correctamente sus negocios. Es un negocio que lo entienden de complejidad, y los negocios de complejidad, donde también está en juego el futuro de la empresa, es difícil que entre la tecnología hoy y mañana. Aramburu mostró claramente que la penetración de la tecnología en la venta de seguros en general es baja, pero en los negocios comerciales, le diría que en mucho tiempo es muy baja, va a seguir siendo baja. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender metodología de trabajo. Yo hablaba con la que está a punto de asumir la presidencia mundial de corredores de seguros, una española, y le decía que no entendía que uno de los desafíos que tenía que tener nuestra actividad de cara al futuro era tener protocolos de trabajo. Esos protocolos de trabajo lo que hacen es de alguna manera ayudarnos a hacer las cosas correctas, pero no solamente porque hay que hacerlas correctas, porque haciéndolas correctas también es más fácil hacerlas como se deben hacer. Y esto lo que nos permite es, de alguna manera, como decía recién, relevar mejor los riesgos y dar una respuesta a medida. ¿Y por qué es importante una respuesta a medida? Porque aumentan las chances de éxito. Nosotros no cobramos un sueldo, vendemos. De manera tal que cuanto mejor comprendamos al cliente, mejor vamos a hacer la propuesta y más chance de éxito de vender tenemos. Hoy me decía un alumno colega, que es del interior, de la provincia de Santa Fe, de que se había animado por primera vez a presentar una propuesta a una empresa de la zona, una empresa importante de corredores una planta de silos, donde se almacenan los granos y se trabaja en el almacenamiento y la distribución, una planta importante. Se animó, hizo el relevamiento metodológico que aprendió en el programa, presentó una propuesta, la presentó al cliente, terminó haciendo por primera vez un seguro de todo riesgo operativo, que lo elevó a la compañía de seguros de la zona. La compañía de seguros analiza la propuesta y hoy me comentó que le acababan de felicitar en la compañía porque el informe que había recibido había facilitado la cotización y mejorado los términos de la misma por la información que había brindado. En definitiva, esta metodología lo que busca es que tengamos las capacidades y al tener las capacidades aumente nuestra audacia para visitar los riesgos que quizás antes no lo hacíamos porque no teníamos el suficiente conocimiento y herramientas para poder hacerlo. Teníamos miedo a lo mejor de que nos pregunten algo que no supiéramos. Bueno, aquí estamos brindándole a los alumnos las herramientas para que tengan en su bagaje la caja de soluciones y de metodología para que puedan desafiarse a ustedes mismos y empezar a caminar riesgos que antes no caminaban. Y esto es mayor oportunidad de ventas. Y esto es empezar a abrir oportunidades, mercados y cabezas. ¿Y para qué? Para generar una mayor apertura de abanico de productos. Y cuanto más abanico de productos y soluciones tengamos, el mercado se desarrolla y nosotros nos desarrollamos y los clientes se encuentran más
protegidos y más satisfechos. Y me enorgulleció y me encantó saber que encima las compañías de seguros valorizaban que la información que les había dado, hasta con un mapa de calor, que lo aprendimos, un mapa de calor lo que permite es visualizar realmente cuál es el esquema de riesgo que tiene y cuáles son los más importantes y menos importantes, la compañía de seguros pudo ser más agresiva, pudo brindar mejores condiciones y esto se lo hizo saber. También estamos viendo como alumnos, y nos lo manifiestan, y van a salir comunicaciones en las redes en tal sentido, donde nos van a contar los alumnos la experiencia que están viviendo. Muchos alumnos están también dando cuenta de que la manera en que competían contra sus otros colegas era totalmente desactualizada e incorrecta. Uno me decía, yo llegaba a una planta industrial y lo que hacía era pedir copias de póliza. No digo que no lo voy a seguir haciendo, pero lo que me di cuenta es que ahora lo que tengo que hacer es hacer un relevamiento de ese riesgo. Tengo las herramientas para hacerlo y todo lo que hacía los últimos 20 años me di cuenta que hoy por hoy no tiene sentido hacerlo. Y cuando relevo los riesgos me doy cuenta de que el propio sistema me dice lo que tengo que hacer con el cliente. Y me es mucho más fácil mostrarle al cliente con este sistema de trabajo qué es lo que el cliente tiene que hacer, y eso lo que hace es manejar mejor las objeciones en la venta, porque en definitiva esto es venta consultiva más que asesoramiento, es venta consultiva, y de alguna manera todo lo que haga a la mejora de la comunicación y al entendimiento entre las partes aumenta las chances de vender. Hay otra gente que me dice, estoy empezando a tener checklist, metodología de trabajo para evitar confundirme cuando evalúo una empresa desde el punto de vista de su riesgo de responsabilidad civil, o desde el punto de vista de ver si le conviene una póliza de un incendio, un integral de comercio, un todo riesgo operativo. La metodología es como el médico cuando utiliza sus análisis de sangre. El médico en la época de hace 150 años atrás lo que hacía era simplemente un relevamiento con un análisis clínico. Hoy por hoy eso es impensado. Bueno, los productores todavía seguimos trabajando en muchos casos con estudios clínicos nada más. O sea, escuchar el corazón, mirar el semblante, escuchar los pulmones, pero hoy hay estudios de laboratorio, hay estudios de análisis de sangre, ecografía. Bueno, en el programa le enseñamos a los corredores a utilizar herramientas símil, estas herramientas que tienen los médicos, para diagnosticar mejor. Pero no porque nos sea divertido ser más profesionales, es porque ser más profesionales nos aumentan las chances de vender. Y lo que están empezando a entender las compañías de seguros, por los comentarios de los alumnos, es que esa información a ellos les da la chance de generar mejores propuestas. Creo que, Andrea, vos estás participando del programa y has experimentado un poco el ida y vuelta de los alumnos, ¿no? Sí, Daniel, participo del curso, la verdad que para mí es extraordinario, es un cambio de concepto, el tema del mapa de calor me parece súper interesante, nada que ver con lo que tenía aprendido. También escuché a compañeros que trabajaban desde hace tiempo de una forma determinada y al participar de la capacitación se dieron cuenta que bueno, cuánto nos falta aprender todavía. Así que es muy recomendable. A mí me gustaría poder contarles a los participantes que quieran qué requisitos hay que tener, qué nivel de conocimiento, o sea, que vos le expliques, ¿no es cierto?, cómo pueden hacer para acceder a esta capacitación. Bueno, este nivel de capacitación, hay otros niveles anteriores que están pensados para los productores nobles. Acá lo que se requiere es una experiencia mínima de 2 o 3 años en negocios comerciales. ¿Para qué? Para que uno entre con un conocimiento básico, pero en realidad no, esto es simplemente para homogenizar, pero aquí empezamos de cero muchos de los temas, la mayoría de los temas. Yo te diría que hay muy pocos temas que se dan por sentado, como puede ser los principios básicos de la cobertura de incendio, de robo, pero el resto de los temas se ven de cero, con profesores de primerísima línea, todos número 1 del mercado, y hay un ida y vuelta. Nos está pasando que el programa arranca a las 5 de la tarde,
la hora oficial de finalización es a las 7, y bueno, los profesores se quedan un poco más, y después se arma lo que yo le llamo una polémica en el bar, pero polémica en el fútbol, pero en este caso de temas aseguradores, donde nos quedamos hasta las 8, 8 y media de la noche, conversando entre los colegas, y no hablando de que el rayón o la inspección o el matafuego, sino realmente un debate de ideas que ya se está formando lo que es la agrupación graduados. Nosotros tenemos pensado armar lo que serían los exalumnos, pero ya se está armando un lugar donde ya empieza a haber discusiones, empieza a haber intercambio de ideas, y yo como director académico, en todo el transcurso de las clases, voy aprendiendo de los profesores, de los propios alumnos que son colegas, y hay un matiz de edades muy interesante, personas que están hace 2 o 3 años en el mercado, personas que están hace 30 años en el mercado, personas que son exitosas, personas que tienen una trayectoria respetable, etcétera, etcétera. Hay apellidos, podríamos decir, ilustres, gente joven que aporta formas de ver las cosas que nos enriquecen a todos. Se está armando un espacio que inclusive nos está permitiendo también salir al exterior. Estamos teniendo conversaciones como para poder salir al exterior, porque el ruido que está haciendo y las repercusiones que tienen así nos lo permiten. Pero en realidad es básico lo que se pide. Hay un ida y vuelta de información interesante, hay un repaso de muchos temas de inicio, y en definitiva a lo que preparamos al corredor de seguros, al productor de seguros, es para que se sienta con confianza de enfrentar el futuro en primer término. Y eso lo estamos logrando. Y en segundo término, pueda potenciar sus oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque va a tener la fuerza, la confianza y las herramientas para visitar clientes que hasta ahora a lo mejor les pasaba de largo. Y no estamos hablando de clientes de 500 personas, no estoy hablando de eso, sino que a todos nos cuesta a lo mejor ir a una industria porque decimos, ¿y cómo la camino? ¿Qué miro? ¿Qué no miro? ¿Qué relevo? ¿Qué tengo en cuenta para caminar el riesgo? Si me pregunta un ingeniero de planta tal cosa, ¿cómo le respondo? Y hay metodología, no para que seamos ingenieros, porque no vamos, para eso necesitamos 7 años de preparación, sino para poder hacer las preguntas adecuadas a la gente responsable de cada una de las empresas. Entonces, esto nos va a permitir, de alguna manera, un antes y un después, porque vamos a tener metodología, repito, para hacer mejores preguntas, para diseñar mejores respuestas y para crear valor. A ver, no hay gestión de riesgo que tenga sentido de ser si no le crea valor al cliente. Si al cliente le marcamos nada más que estamos ahí para decir, te puede pasar tal cosa o tal otra, lo más probable es que termine negando irracionalmente el riesgo. Y lo que vamos a prepararnos es para el contrario, para que entienda que si nos deja que lo ayudemos, las oportunidades de negocio van a estar mejor solidificadas, y algunas hasta se van a potenciar. Uno puede decir, ¿cómo puede potenciar un seguro los negocios? Bueno, no hablemos de caución, que lo hace, no hablemos de los seguros de crédito, que lo hace. No hablemos de que de repente uno va a pedir un crédito a un banco y tener una buena carpeta de seguros lo ayuda. Pero de alguna manera lo que más ayuda al cliente es despejar la cabeza respecto a los riesgos que no crean valor y trasladar ese riesgo y esa ansiedad que crea el riesgo que no crea valor a un profesional y a una empresa, ya sea el productor de seguros como asesor, y a la compañía de seguros como compañía de seguros, y focalizarse en los riesgos que de alguna manera crean valor. Había otro alumno que me decía que había ido a ver a una empresa en donde estaban creándose de cero para manejar depósitos de muebles y de maquinarias y demás, y a empezar a hablar de estos temas ayudó a esta empresa, que el productor le empieza a hablar de la seguridad, de los seguros, de la inspección, de la exposición que tiene a riesgo, lo ayudó mucho al cliente, porque en definitiva el cliente se dio cuenta de que lo que no vendía
lo que vendía no era almacenamiento de muebles o de máquinas o de aparatos, era la seguridad asociada a que el depósito de esos muebles iba a estar funcionando y en orden y sin eventos de siniestro. ¿Para qué? Para que esa persona que dejó al cuidado esa máquina, ese bien, ese insumo, cuando lo fuera a buscar estuviera. O sea, él no vendía solamente almacenamiento, vendía seguridad. Y en definitiva, un analista de riesgo lo que ayuda es a entender cómo crear valor en esa propuesta de valor, a través de un buen asesoramiento en lo que pueda traer desde la compañía de seguros en materia de seguridad, y un buen financiamiento de los riesgos para que el cliente sepa de que si llega a pasar algo, aunque van a intentar de que no pase, ese cliente recupere esos bienes. En definitiva, cuando uno se pone a analizar riesgos y los analiza desde la creación de valor, empieza a meterse en la cabeza del cliente y empieza a entender cómo el cliente hace negocios y cómo uno puede ayudar al cliente a hacer mejores negocios o a concentrarse en los riesgos de ese negocio que le crean valor y que se saque de la mochila los que no le crean, porque de eso nos ocupamos nosotros. A ver, los riesgos que no crean valor, lo que crean en el fondo del corazón del cliente son ansiedades. Nosotros lo que vamos a ayudarlo es a sacar esas ansiedades vendiéndole ansiolíticos contractuales. De alguna manera el cliente se saca de encima la angustia y se concentra en la toma de oportunidad. Qué bien esa definición, Daniel, perfecta. El otro día estaba hablando con una colega y yo le estaba contando que estaba cursando esto de analista de riesgos, y me preguntó, bueno, me encantaría, ¿cómo está programado para el 2021? Me imagino, no sé las fechas para el 2020, a ver si nos puedes comentar sobre eso. Bueno, me ayudas a tocar los puntos importantes. Hicimos una experiencia que realmente nos resultó atractiva, impactante, y no pensamos que iba a ser tan así, que es hacerlo virtual. Y el año que viene, para poder abarcar también a la gente que le cuesta viajar de distintos sectores del área metro o del interior, hacerlo de esta manera, con el complemento de algunas clases presenciales, perdón. Para el que no pueda venir, las ve por Zoom, y para el que pueda estar, pueda tener 2 o 3 clases presenciales para tener contacto con los profesores, para poder evacuar sus dudas. Pero hacer el módulo en un 70-80% por Zoom, con una opción presencial, pero que el que no pueda venir siga por Zoom. El módulo dura 1 año, las clases son 8 meses de clase más 1 de examen, que ahora les voy a contar en qué consiste el examen. Esas clases esos 8 meses son 1 clase por semana de 2 horas, o sea que durante 8 meses todos los jueves tenés una clase de 2 horas. El examen es simple, no se le va a pedir que aprenda algo de memoria, es una especie de trabajo de investigación final con un caso que sea tu cliente, aunque no le pongas nombre y apellido, y lo que vamos a evaluar para entregarte la certificación profesional que te va a acreditar como analista de riesgos, te vas a poder diferenciar de un competidor diciendo: soy analista de riesgo, entiendo, no solamente entiendo de seguros, sino que entiendo de riesgos. Y ese examen lo que te vamos a evaluar, a ver si con tu caso, con tu empresa, vos hiciste un análisis de riesgo. Puede estar perfecto o no, pero si aplicaste el método y de alguna manera llegaste a una conclusión aplicando el método. Toda conclusión es relativa, porque siempre tiene algo de relatividad el análisis de riesgo, pero lo que vamos a mirar es que va a ser a libro abierto, o sea, lo vas a poder hacer en tu casa. Es más, va a haber 2 clases donde, como se hacen los trabajos de investigación final, los alumnos van a poder hacer consultas antes de entregarlo. Mira, tengo duda con esto, tengo duda, porque la vida es así. La vida es resolver un caso, y con ese caso tratar de cerrar un negocio, solucionarle la vida al cliente y ganarnos el mango nosotros. Entonces queremos que el examen sea de esa manera, que desde su casa, interconsultando con la compañía de seguros o con algún especialista, que en este caso seríamos los profesores, puedan llegar a una conclusión, una propuesta de valor. Y si la propuesta de valor tiene un sustento metodológico, directamente el examen va a estar aprobado y la certificación la van a tener. Pero lo más importante de eso, que la certificación es una herramienta de comunicación y diferenciación que es importante, es que después de ser analista de riesgos yo voy a acceder a un grupo de interconsulta con otros analistas de riesgos. Y esto es muy importante porque nuestra profesión es solitaria. Nos preguntamos a nosotros, nos respondemos a nosotros,
Y como la compañía de seguros es una contraparte, nos puede dar un consejo, pero siempre sesgado a los intereses de la compañía de seguros, porque es natural. Cuando uno tiene la interconsulta, como en la guardia hospitalaria, es la opinión de ese otro colega o de esos otros colegas la que va a ser desinteresada y me va a ayudar a entender la verdad, a hacer la pregunta adecuada y a diseñar la respuesta adecuada. ¿Para qué? Para hacer la oferta adecuada y crear valor al cliente. Entonces, lo más valioso es que vamos a pertenecer a un grupo de amigos, analistas de riesgos, productores de seguros, que nos vamos a reunir para hacer eventos, para discutir, para hacer Zoom, para traer invitados, pero para decir, Andrea, tengo tal duda, ¿vos cómo lo ves? Y sabes que tiene las mismas capacidades las que tenés vos, pero seguramente Andrea tiene otra experiencia, otros conocimientos, otro punto de vista que me va a ayudar. Y eso es el valor más grande que estamos ilusionados y que ya empezó a surgir antes de que termine el programa. De manera tal que en un año lo que vamos a tener es la revolución profesional, de asesor de PAS a ARPAS, de productor asesor de seguros a analistas de riesgos PAS. Y esto lo que hace es prepararnos para capturar oportunidades hacia el futuro. ¿Por qué? Porque vamos a estar mejor preparados para manejar negocios de complejidad para las pymes, donde la tecnología no entra en competencia y donde los analistas de riesgos van a tener elementos diferenciales respecto a los PAS. Los ARPAS van a tener herramientas diferenciales respecto a los PAS para entrar primero y ganar en la competencia. De alguna manera, ser los primeros en tomar las oportunidades que brinda la revolución, la cuarta revolución industrial, que es, en definitiva, satisfacer a medida al cliente en base al análisis de información y al intelecto, porque esto no es una revolución tecnológica, aunque lo es una revolución del conocimiento. En primera instancia, crea la sociedad de industrial, pasa a la sociedad del conocimiento, pero lo más importante de todo, y la revolución que es mucho más importante que los principios filosóficos quizás de ser o no ser, que es que el ser humano es un ser emocional. Creo que esto es una de las definiciones más importantes que ha traído la revolución de la ciencia y la neurociencia en las últimas décadas y en el último ciclo. Comprender que el ser humano no es racional, es emocional. Y desde ese punto de vista entender que si somos emocionales, las relaciones personales van a seguir teniendo eternamente, no hoy, eternamente, una importancia enorme. Con la tecnología que acorta distancias, que aporta información, de eso nosotros somos totalmente proactivos. Es más, yo estoy investigando temas de cross-selling con inteligencia artificial, porque entiendo que aporta información. Pero la revolución de las emociones vino para darnos cuenta de que las personas necesitan de personas. Los miedos no los gestiona una computadora. Una de las empresas más grandes de venta por internet, no digo el nombre, pero ustedes se deben imaginar cuál es, el dueño es amigo mío, y coincidíamos en un viaje, en un avión, butaca al lado uno al lado del otro, que la principal materia prima que tiene el seguro no es la póliza, es el miedo. Y le digo, no voy a decir el nombre porque si no lo delato, le digo, fulano, le digo, me encanta lo que decís, coincido, y me encanta que lo digas vos que estás desde el lado de la plataforma digital. Entonces él me dice, yo por eso puedo utilizar una parte de captura de tráfico a través de la plataforma, pero necesito todavía asesores que gestionen el miedo. Si no gestiono el miedo proactivamente a través de la creación de valor, no a través de quedarme en el miedo como única herramienta, y del miedo voy hacia el asesoramiento, hacia el conocimiento y hacia la experiencia del cliente, que es salir del miedo hacia el placer de proteger a lo que se ama, no vendo. Si no reconoce el miedo el cliente, no hay posibilidad de vender. Pero si no se llega a la experiencia del cliente, que es pasar del miedo al placer de proteger a lo que se ama, porque uno se aleja de ese miedo a través de un contrato de seguro, no hay venta. Entonces, esta es la revolución de las emociones, de manera tal que en el programa hay un módulo especial para entender no solamente los riesgos, sino los miedos. Vamos a hacer no solamente
analistas de riesgo, sino vamos a ser analistas de emociones asegurables. Y suena quizás a raro, pero es muy simple, porque es la vida de las personas. Es tratar de simplemente entender cómo funcionamos. A partir de eso, no cabe duda que por qué el 3%, que no quiere decir que no hay que despreciar la tecnología, puede ser más en un futuro la penetración de tecnología, pero de hecho que las máquinas que están para destruirnos ya están. Hace mucho destruyeron los agentes de viaje. Ahora, esas máquinas todavía les cuesta. Nosotros si las usamos y vamos a poder hacer muchísimos más negocios si la tenemos como aliada. Pero hay algo en el fondo. Es una revolución de las emociones. Es tan así que creó una nueva economía, la economía de la experiencia. Y la economía de la experiencia se basa en las ventas, en un sistema capitalista, todo es vender. Las ventas basadas en la experiencia del cliente. Es tan así que creó lo que llama la economía de la experiencia. La economía de la experiencia es nada más y nada menos que movilizar hormonas vinculadas con el miedo y con el placer. Y para eso nos vamos a preparar, no solamente para ser analistas de riesgos cerebrales, sino empáticos, que manejemos emociones y que esas emociones las transformemos del miedo en la experiencia de dejar detrás el miedo y transformarlo en algo que signifique proteger a lo que uno ama. Eso es analista de riesgos PAS, eso es ser un analista de riesgos de emociones asegurables, ¿no? Transformar el miedo en una pastillita que sea un ansiolítico contractual, donde diga, concéntrate, tomate la pastilla y concéntrate en lo que importa, en crear valor para tu familia, para tus empleados, para tu empresa. Súper claro, Daniel. Clarísimo. Te quiero hacer una consulta, a ver, en realidad es de María, y dice si este curso es solo para productores. Y yo le agregaría esa pregunta, si es solo para socios de APA, si hay algún beneficio, si pueden hacerlo productores que no sean socios de APA. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El que lo haga, indefectiblemente se va a hacer socio de APA porque primero se va a enamorar de la institución, porque va a encontrar un lugar donde va a haber un montón de colegas y eso no es tan fácil de encontrar. Y aparte en lo económico le va a convenir. Con lo cual, el que lo haga se va a terminar siendo socio de APA por estos dos motivos. Tenemos el programa está preparado y hay algunos alumnos que no son productores de seguros. No se entrega la certificación ARPAS, se entrega una certificación de asistencia, pero es muy importante que alguien que no sea productor de seguros y quiera entender cómo entender el pensamiento de un cliente haga este programa. Es más, voy a encontrar una infidencia, pero creo que no se va a enojar José. José estuvo a punto de hacerlo el programa porque quería de alguna manera entender metodológicamente cómo un productor de seguros se mete en la cabeza y en el corazón de un cliente. Y tenemos algunos funcionarios de compañía de seguros y obviamente todo eso nos abre la cabeza porque las preguntas que hacen vienen desde otro lado y esperamos que también nosotros le abramos la cabeza a ellos porque de alguna manera estamos todos en una misma mesa durante 2 horas y es mucho más fácil, no estamos con un escritorio por medio debatiendo intereses contrapuestos, entre comillas, ¿no? Así que lo único que cambia es que la certificación ARPAS, nosotros soñamos de que nos empiecen a llamar ARPAS en lugar de PAS, obviamente los que lo hagan, pero que esto sea algo que distinga al que lo haga.